palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Usted está en un tiempo de revelación y palabra de Dios. Usted está en camino a la excelencia. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Dios del cielo, que tu palabra fluya de manera muy especial en nuestro corazón, en nuestra vida, y que podamos ser ministrados y que nuestro carácter, Señor, sea de alguna manera transformado, edificado por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Así, iglesia amada, quiero que compartir con ustedes una palabra que he titulado La muerte de Moisés. Cuando miramos a Moisés, es uno de los personajes bíblicos que nos permite verlo de principio a fin. Por ejemplo, vemos que Moisés, contrario a otros personajes, que ignoramos cómo fue su trasfondo, su crianza, que solamente se resalta una etapa de sus vidas. En cambio, Moisés nos permite ver su nacimiento, su evolución como un hombre de mediana edad hasta una condición de un liderazgo muy fuerte. Y nos permite aprender lecciones de cada una de las etapas de la vida de Moisés. Como sabemos, Moisés nació bajo unas circunstancias adversas. Había sido decretado que todo varón de los hijos de Israel fuere ejecutado, lanzado al río. Y la palabra dice que los padres de Moisés, al verlo un niño hermoso, decidieron preservarle la vida y no sacrificarlo, no entregarlo. Pero al no poderlo esconder más, llegó un punto donde la mamá en fe se movió y lo colocó en un lugar estratégico. Fue adoptado por la hija de Faraón, que por la providencia de Dios contrata a la propia madre para que sea la madre la que lo cuide. Y terminó ella recibiendo hasta pago por esa labor. Eso le permitió a Jocabed formarle a Moisés y darle su valor, su identidad como hebreo. Y Moisés fue creciendo con dos personalidades. Por un lado tenía la formación de su madre, que le hacía ver que habían unas promesas mayores y más grandes que lo que Egipto ofrecía. Y al mismo tiempo se estaba él proyectando como un príncipe egipcio, creciendo rodeado de lujos y todo lo que implica ser un príncipe. Llega un momento en la vida de Moisés donde tiene que haber una definición en su vida. Todos nos veremos en un momento en la vida donde tenemos que definirnos en un momento dado. Nadie puede permanecer neutro, nadie podrá tener dos personalidades o dos identidades definitivas permanentemente. Tenemos un día que definirnos. Y ese día le llegó a Moisés el momento de la definición, donde él le toca presenciar cuando un egipcio comienza a golpear duramente a un hebreo y lo está apabullando a golpes. Y él se ve en esa circunstancia viendo aquello de manera literal, pero que es lo que realmente está ocurriendo dentro del corazón de él. El mismo conflicto que él mira con sus ojos es lo que está ocurriendo en su propio corazón, en el cual habían dos personas luchando entre sí. Pero dice la palabra que Moisés, al ver esto, se va y defiende al hebreo y mata al egipcio. Dando a entender que ese es el momento de la definición, donde Moisés con esa acción está diciendo: hoy me identifico con mi pueblo y no soy egipcio. Y el hebreo que parecía morirse, en lugar de morirse, es rescatado, recibe vida, y quien muere es el egipcio. Es lo mismo que ocurre en la identidad de Moisés. El egipcio comienza a morir y sabemos que a raíz de esto Moisés huye y llega a tierra de Madián, y cuando llega allá, dice la palabra que lo primero que ocurre cuando llega a la tierra de Madián es que él llega en un momento donde habían unos pastores que estaban molestando a las hijas de Jetro, que eran pastoras también, impidiéndole que le dieran de beber a las ovejas. Las molestaban, la impedían, abusaban de ellas. Dice la palabra que Moisés llega en ese momento y lo primero que hace Moisés
cuando llega a esa región, tiene un enfrentamiento con estos hombres, defiende a las hijas de Jetro, le saca agua para las ovejas, dando a entender que Moisés tiene un sentido de justicia. Lo vemos en 2 ocasiones, que él tiene un sentido claro de la justicia y por eso defiende al hebreo, por eso defiende a las hijas de Jetro. Pero hay algo en Moisés que también me da luz para hablar lo que voy a hablar, y voy a empezar a hablar de esta etapa de la vida de Moisés, porque me voy a referir al preciso momento de su muerte, cuando él muere y las cosas que nos enseña ese preciso momento de su vida. Tal parece que Moisés es un hombre que también la Biblia lo llama, que Dios lo toma y lo convierte en el hombre más manso de la tierra, dice. Un hombre sumamente manso, pero la vida de Moisés también me habla de que hubieron áreas que a él se le dificultó superar, inclusive hasta el momento en el cual se va con el Señor. Y es que tenía un temperamento un tanto volátil en circunstancias determinadas. Nosotros tenemos que entender que nosotros en nuestra vida tenemos áreas oscuras en nuestra vida que tendremos inconsistencia y confusión que al final nos conducirán al caos. Yo quiero que usted vea algo, porque la palabra de Dios dice que Dios le prometió a Moisés que lo llevaría a la tierra, le entregaría aquella tierra y la disfrutaría. Sin embargo, en cierto momento, a causa del estrés y las exigencias que no terminan, interminables exigencias del pueblo, llegó un punto donde Moisés, en lugar de hablarle a la piedra, como Dios le dijo, terminó golpeando la piedra, y aunque el agua brotó de la piedra, Dios no quedó complacido aquel día. Esto me enseña otra lección muy importante, que muchas veces nosotros hacemos cosas que para la gente de su generación debió decir, como Dios usa a Moisés. La verdad, mira cómo Dios lo usa, y le golpeó la piedra como la vez anterior y el agua brotó. Y para la gente Moisés había obedecido, pero Dios no quedó complacido. Dios quedó deshonrado aquel día, porque en lugar de hablarle a la piedra, la golpeó duramente. Todo por un temperamento, una área oscura. Quiero que me siga particularmente este punto, un área oscura que parece que Moisés nunca pudo erradicar del todo en su vida. Mata a un egipcio, llega a Madián, pelea con unos pastores, y posteriormente lo vemos en otro ataque de estos, de ira repentina, que comete un error irreparable, el cual lo privó de su premio, de su galardón, por lo tanto que luchó. Y es importante que veamos esto, linda iglesia, porque todos los que estamos aquí tenemos áreas oscuras en nuestro ser que tienen que ser atendidas. Este mensaje del día de hoy, lejos de ser un mensaje emocional donde usted brinque y salte, usted tal vez no brincará y no saltará mucho, pero deberá ser confrontado profundamente con áreas de su vida que necesitan ser atendidas, porque de no hacerlo pudieran privarlo a usted de todo ese galardón por lo cual usted ha luchado por tanto tiempo. Qué triste si miramos a Moisés desde el punto de vista humano. Dije desde el punto de vista humano. Pudiéramos catalogar a Moisés como un hombre fracasado hasta cierto punto, porque estuvo luchando y luchando durante 40 años, pastoreando, liderando a un pueblo, y cuando está a punto de arrebatar la promesa y conquistar lo que tanto sacrificio le había llevado, en el último instante se queda descalificado. Iglesia linda, eso es como cuando decimos el dicho popular, tanto nadar para morir en la orilla. Dice la Biblia que Dios lo llevó a la cumbre de un monte en Moab. Ni siquiera le permitió que sus pies cruzaran las fronteras de la tierra de Canaán, sino que lo mantuvo en Moab. Le dijo, súbete a ese monte y mira. Y dice la Biblia que él miró toda la tierra la vio desde la cumbre de aquel monte. Y le dijo Dios, la verás con tus ojos, pero no pasarás allá. Iglesia, la paciencia es el camino que nos conduce hacia la sabiduría. Tenemos que aprender a tener paciencia
y aprender a soportar los diferentes procesos que nos tocan vivir. Porque cuando somos pacientes nos volvemos sabios. ¿Cuánta gente por la impaciencia se ha metido en un matrimonio que nunca fue la voluntad de Dios? ¿Cuánta gente por la impaciencia terminó firmando un contrato que no debió firmar? ¿Cuánta gente por la impaciencia cometió errores irreparables como los cometió Saúl al no poder esperar por Samuel, y la impaciencia lo llevó a una decadencia que terminó con su ruina total? La paciencia es el camino a la sabiduría. Pacientemente esperé a Jehová y Él escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Alguien puede alabar a Dios en esta tarde del Señor? Iglesia, la madurez de nuestra vida no consiste en saber manejar las manifestaciones del Espíritu Santo, sino cómo manejamos el proceso del quebrantamiento en nuestras vidas. Tú no eres maduro por ser elocuente, es más, no eres maduro ni por conocer mucho de la Biblia. Hay gente que sabe una cantidad de textos increíble y no necesariamente son maduros. Lo que te da madurez es tu actitud ante los distintos quebrantamientos, el proceso de quebrantamiento. Yo he conocido gente con Biblia, gente con teología y más graduados que usted no tiene idea de tanta cosa que se ha graduado, que en un momento de quebrantamiento se repliegan con todo lo que saben y con todo lo que estudiaron. Porque aquí nuestra actitud que demostramos madurez no es por lo que sabemos, no es por nuestros dones, no es como fluyamos en los dones que Dios nos ha dado, ni por la elocuencia, ni siquiera por el conocimiento que podamos alegar tener, sino cómo reaccionamos ante los quebrantamientos de la vida. Probablemente tengo gente acá en este lugar que está pasando por algún tipo de quebrantamiento de diferentes clases o maneras. Pero no importa lo que usted esté atravesando ni cómo se llame su quebranto. Yo te animo a que te mantengas firme en la esperanza, que seas paciente y que enfrentes ese quebrantamiento con valor y con integridad, porque eso es lo que te va a dar madurez en la vida. Alabado sea el Señor. Iglesia, necesitamos transformar mucho nuestro carácter y para eso necesitamos que nuestro carácter, para ser transformado, requiere de disciplina y requiere de mucho sacrificio. Usted no va a cambiar porque sí, usted va a cambiar de manera intencional. Usted cambiará por discipulado. Usted cambiará al ver la palabra y ponerla por obra. Usted cambiará cuando deje de ser un oidor olvidadizo y se convierta en un hacedor de la palabra. Ahí usted verá su vida, su carácter cambiar. Pero para esto se requiere disciplina y se requiere sacrificio. Usted tiene que entender dónde están sus prioridades y qué es lo más importante para la vida suya. ¿En cuáles son sus prioridades? Mucha gente cuando le surgen un día como hoy, cualquier cosa, el cumpleaños de la prima, el bautismo de qué sé quién, el jolgorio del otro, pueden fácilmente dejar de lado su deseo de congregarse para participar de cualquier cosa, porque les falta disciplina. Eso es en un aspecto de la vida, pero la disciplina es en todo. La disciplina es en el tiempo devocional que tenemos con Dios. La disciplina es en el tiempo de estudio bíblico. La disciplina en cuanto a la reflexión, reflexionar en Dios, son cosas que requieren disciplina y constancia y son las cosas que harán que tu carácter sea transformado y renovado. La muerte de Moisés nos hace reflexionar en algo mucho más trascendental que las cosas materiales. Nos hace reflexionar acerca de la esperanza de la vida eterna. Iglesia, Moisés desgraciadamente se perdió de la tierra que fluye leche y miel, se perdió de la casa que no construyó, de la ciudad que no edificó, de la viña que no plantó y no pudo probar los frutos de la tierra prometida, como ya mencioné. Sin embargo, hay algo que la muerte de Moisés me enseña, y es que usted pudiera, por equivocaciones suyas o mías, ser privados de algunas promesas que recibimos que nuestro mal carácter nos impidió arrebatar.
quiero sacarle de otro error. Esa creencia popular, si Dios lo dijo, se cumplirá. Se cumplirá si usted moldea su carácter a la medida de la promesa que ha recibido. Porque usted no puede meter sus pies en unos zapatos muy pequeños, ni tampoco en unos zapatos muy grandes que usted no pueda ni caminar con ellos. Así son las promesas de Dios. Usted tiene que darse cuenta de que Dios le ha dado una promesa. Pues si Dios te ha dado una promesa, comienza a trabajar con tu carácter de acuerdo al tipo de promesa que has recibido. Dios te ha prometido prosperarte, pues entonces aprende a vivir una vida libre de codicia para que puedas recibir mucha finanza sin caer en la exageración que cae el mundo. Moldea tu carácter. ¿Estás pidiendo prosperidad en tu empresa? Qué bueno que la estés pidiendo, pero entonces tienes que educarte para que la empresa no te gobierne a ti y gobiernes tú la empresa. Porque ¿cómo es posible que vas a andar usted por la vida congregándose cada mes y medio alegando que la empresa y la misma empresa que le has pedido a Dios? Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a abrir muchas puertas, pero tienes que ajustar, tienes que moldear tu carácter al molde de la promesa que has recibido. De lo contrario, aunque Dios lo dijo, tú no lo verás. ¿Por qué digo esto? Tenemos la falsa creencia. Es que si Dios lo dijo, se tiene que cumplir. ¿Quién le dijo a usted? Dios le dijo a Moisés. Dios no lo sacó de donde lo sacó, ni le hizo pastorear ese pueblo por 40 años para no dejarlo entrar. Dios le prometió una tierra, pero ¿por qué no la pudo poseer? Porque hubo un área del carácter de Moisés que nunca fue depurada del todo. La manifestó en el inicio de su vida, a mediados de su vida y al final de su vida. Sabemos, y se me olvidó mencionar otro ataque de ira de Moisés, muy grave. Dios viene tratando con él y olvidé mencionarlo. Dios escribió unas tablas de piedra con los mandamientos y fueron escritas con el dedo de Dios. Y Moisés viene con las tablas de la ley en la mano. Y cuando vio al pueblo desenfrenado, agarró las tablas y las quebró en un ataque de ira, las quebró y las rompió. Las mismas tablas que Dios escribió, él en un ataque de ira las rompe. Ahora Dios lo hace volver de nuevo al monte por 40 días más. Y le dice, ahora las tablas que yo escribí con mi dedo, las escribes tú a martillo y a cincel, tú. ¿Estás entendiendo, linda iglesia? Parece que alguien no me entendió bien. Como que se me perdieron en el espacio. Porque tú tienes que darte cuenta que los ataques de ira suyos, la falta de carácter suya, la falta de capacidad de hacer lo correcto en momentos importantes suya, trae consecuencias. Y esas consecuencias ya Dios no iba a escribir. No fue que a Dios se le acabó la tinta para escribir, ni el poder del dedo para grabar piedra. Es que te tienes que hacer responsable de lo que tú, por tu mal carácter, has roto lo que Dios creó. Alabado sea la gloria del Señor. Esa es la palabra, esa es la revelación. Se fija cómo Moisés tiene problemas. A pesar de ser un hombre manso, debió ser más manso. No fue todo lo manso que debió ser. Ya se lo mostré. Mata a un egipcio, peleó con unos pastores por allá, rompe las tablas de la ley. Le dice Dios, háblale a la piedra y le entra a golpes. O sea, el hombre es manso, pero no es todo lo manso que debió ser en base a su condición. Ahora, yo no me estoy proyectando mejor que Moisés, líbreme Dios, porque no lo soy. Pero estoy haciendo verle a usted la importancia de atender asuntos de tu carácter importantes. Usted tiene que atender eso. Usted mientras siga con ese chisme que usted tiene, usted va a ser privado de un montón de bendiciones que Dios tiene para usted. Porque el chisme es una falta de carácter. Hay que pararle la chismosería. El chisme es tremendo. ¿Cuántos chismosos? No, nadie. No, sí, el chismoso es como la envidia. Nadie dice tenerlo. Tú no ves que el chismoso dice, a mí no me gusta el chisme, pero... Y empieza, taca. Con esa gente que dice, a mí no me gusta el chisme, con esos son los más que hay que tener cuidado, porque es el más que le gusta.
A mí no me gusta el chisme, pero a mí me dijeron, a mí acá y a mí más acá. Chismoso. Y tienes que entenderlo. Tienes un problema de chisme. Y eso te puede privar de un montón de cosas, de promociones grandes que Dios quiere darte en la vida. Alabado sea el Señor, porque no podemos confiarle cosas importantes a un chismoso. ¿Qué dice la palabra? ¿Le digo lo que dice la palabra? Ya me salí de tema, pero yo sé que me salí. Yo sé que me salí, pero yo ya voy a entrar. No crea que yo estoy aquí tirando así al azar. No, yo sé cuando el Señor me habla y cuando Él me indica hablar. ¿Sabe qué dice la palabra? Que el que envía recado por la boca de un necio es como el que se corta los pies y se bebe la sangre de sus pies. Así dice. ¿Y qué quiere decir? Que si usted no aprende a controlar aspectos de su carácter, se le va a impedir mucho confiarle cosas importantes. Y no tan solamente eso, sino que el que confía en alguien así es como el que se hiere los pies y se bebe la sangre. Por eso que usted tiene que controlar en el día de hoy ese carácter que usted tiene y decir y reconocer, como le dije la semana pasada, los envidiosos reconocer que lo son y los chismosos también reconocer que lo son, e ir a la presencia de Dios con eso y decir yo no voy a participar más de ese estilo de vida tan feo que me va a robar mi galardón, me va a robar mis bendiciones. ¿Alguien puede alabar a Cristo hoy? Mi alma alaba al Señor. Iglesia linda, aunque Moisés no disfrutó de las calles, de las ciudades, de las casas, de las viñas, de nada de eso lo pudo disfrutar Moisés. Pero Moisés nos hace reflexionar en la vida eterna, porque vemos esto como, pudiéramos ver a Moisés como un fracasado si alguien quisiera verlo humanamente. Mira, tanto que luchó y nunca lo logró. Pero sabe una cosa, Moisés logró algo mucho más trascendental. Logró irse a la eternidad con el Señor. Y dice la palabra que él muere y Dios mismo lo sepulta en un lugar desconocido. Dios mismo lo sepulta. Pero dice la palabra que cuando Jesucristo va al monte de la transfiguración, aleluya, allí no aparece un Moisés fracasado ni derrotado. Allí aparece un Moisés resplandeciente, lleno de gloria, porque aunque él perdió una promesa terrenal, no fue privado de una promesa eternal. ¿Alguien puede creer eso en el día de hoy? Tal vez tu mal carácter te va a privar de cosas materiales que tal vez por eso no las vas a tener, pero no pierdas lo eterno. Alabado sea la gloria de Dios. Aférrate a Jesucristo con toda la fuerza de tu corazón. Gloria al nombre de nuestro Señor, que vive y reina para siempre. La palabra dice que Moisés muere y muere a la edad de 120 años. Y 120 años es la edad que Dios estableció en los días de Noé, después de Noé para acá, porque los hombres estaban muy perversos, hacían muchas perversiones, los hombres vivían mucho, mujeres y hombres vivían, la humanidad, los humanos vivían mucho. El registro del hombre más viejo registrado es Matusalén, y ese hombre vivió 969 años. Por eso a veces vemos a un viejito, le decimos, más viejo que Matusalén. Matusalén es el hombre más viejo que registra la historia, vivió casi 1000 años, un hombre. La palabra dice que cuando Dios vio la perversión de los hombres, redujo los días y le dio a los más 120. Y dice la Biblia que Moisés tenía 120 años. Pero lo que me llama la atención de Moisés es que a pesar de que Moisés tenía 120 años, dice el verso 7, que era de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Dice que Moisés nunca requirió de lente, obviamente no había, pero veía perfectamente bien. Y también dice la palabra que su vigor estaba intacto. El hombre estaba como un cañón, duro, ágil. Y esto es maravilloso, como con 120 años, no es de viejo que se muere Moisés, se lo lleva a Dios por su fracaso en un momento importante. Pero estaba vigoroso y con la visión clarita. Dice la palabra que se lo llevó. 120 habla de plenitud de vida y también habla de liderazgo. De plenitud de liderazgo. ¿Por qué vemos esto? Hay muchos ejemplos de 120 en la Biblia. Por ejemplo, se alega que Noé predicó 120 años. Se alega que el templo, se describe el templo que Salomón construyó y dice que desde el piso al techo habían 120 codos de altura.
Se alega que fueron 120 los que fueron llenos con el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y son 12 apóstoles, 12 por 10 es 120. ¿Me va siguiendo, linda iglesia? Y dice aquí la palabra que la fe no siempre es demostración de poder. A veces la fe se demuestra en nuestra capacidad de soportar lo insoportable. Usted muchas veces piensa que fe es tomar cosas y declarar cosas y yo recibo y yo más acá y hago cosas y construyo y compro por fe y un montón de cosas que son de fe, pero esa no es la única medida de medir la fe. También la fe se mide por el tipo de la capacidad que tenemos para soportar procesos. ¿Está aquí conmigo? O sea, porque vemos que a personas les pasa cualquier cosa, mire, yo lo voy a decir con toda honestidad. Yo aquí no me hago amigo de nadie, por eso siempre digo que soy solitario, porque yo las canto como las veo. Gente con mucha espiritualidad, alegan mucha espiritualidad, y que supuestamente guerreros y guerreras y que chihichijá, pero cuando le llega cualquier problemita en la vida, tú los miras que se repliegan, se hacen problemas innecesarios por cosas muy chiquitas. No me hable usted de madurez ni por los años que llevas en Cristo, ni por los dones que tú tienes, ni por la elocuencia que puedas tener, ni por una trayectoria que supuestamente has ido y has estado y no has estado no sé dónde. Aquí hábleme de madurez con las reacciones que usted tiene ante los distintos procesos de la vida. Ahí hábleme de madurez. Estamos aquí, linda iglesia. Bueno, ¿están maduros o se me pasaron de tiempo ya? ¿Dónde están los maduros acá? Levanta la mano el que diga, yo soy maduro, pastor, yo aguanto. Soporto procesos fuertes en Cristo. La fe se demuestra con nuestra capacidad de soportar lo insoportable. ¿Sabes qué? El asunto no es que estés pasando por una prueba, es que seas capaz de soportar lo insoportable. No, porque lo que va a hablar de ti no es lo que viviste, sino tu actitud durante el proceso que has vivido. Usted puede haberme dicho, pastor, mi mujer me abandonó, pastor, mi esposo se fue con otra, pastor, he tenido bancarrota, pastor, me he visto sin comer, pastor, me he visto con una enfermedad, pastor, me he visto tal, y mil cosas que usted me puede contar. Cuéntame tu problema, lo que viviste, pero cuéntame qué hiciste durante ese proceso. Porque puedes haber vivido lo que hayas vivido, pero si pasaste el proceso en tu casa, en una barra, en casa de una bruja, usted no ha tenido un proceso saludable ni habla de fe. Los que tienen realmente fe son los que en el proceso... ¿Dónde estuviste en el proceso? Sirviendo en la casa de Dios. ¿Dónde estuviste en el proceso? En la casa de vida. ¿Dónde estuviste en el proceso? Haciendo la obra de Dios con dolor y con lágrimas, porque andando y llorando irá el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo su gavilla. En este camino se sufre. Tengo noticias para ti. En este camino se sufre. Tengo otra noticia, se llora muchísimo, hay mucha traición, pero ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Denle ese aplauso a Jesucristo, el Hijo de Dios. Soportamos lo insoportable, linda iglesia. Deuteronomio 34:8. Yo leía esto y yo dije, Dios mío, Señor, sálvame, a ver cómo tú me ayudas a decir esto hoy. Porque yo leía el verso 8 y dice, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Dice 30 días lo lloró el pueblo. ¿Cuál pueblo? Pregúnteme. El mismo pueblo inconforme, quejoso, insaciable, que todo el tiempo, en más de una ocasión, quisieron hasta matarlo. El mismo pueblo que se rebelaba contra él decía, nos volveremos a Egipto, nos buscaremos un capitán que nos regrese a comer cebolla otra vez. El mismo pueblo. Ahora, el mismo pueblo que por tanta quejadera y tanta majadería, pues, llevaron a Moisés a un punto donde
lo hicieron estallar en ira. Él estalló en ira porque su carácter no fue del todo formado, por lo que ya expliqué. Pero hay que reconocer que el pueblo llegó a un punto que Moisés dijo, yo no parí a este pueblo. Este pueblo es tuyo, Dios, yo no puedo con esta gente ya. No había manera de saciarlo, queremos carne, queremos esto, más lo otro. Una quejadera continua, insaciables. Y eso no es muy diferente a lo que puede ocurrir en una congregación, inclusive hasta como esta congregación. Por eso yo espero que usted no sea como esa gente. Porque el día que me muera estarán llorándome unos días. Y ahí se va a olvidar usted que la causa por la cual el Señor se llevó a Moisés fueron las cosas que el pueblo hacía. Dios quería meterlo a la tierra y Moisés no entró por las actitudes del pueblo que le hicieron perder el juicio en un momento dado, en un momento importante. Pero después lo estaban llorando 30 días. Tan bueno que era Moisés, pero cuando estaba vivo, loco lo tenían, dijo la pastora. Y así va a pasar tal vez el día que yo entregue el equipo. Tan bueno que era el pastor Luis, pero ahora usted sabe las cosas que usted hace por ahí y las cosas que dice. Lo que pasa es que el Señor ya nos tiene bautizados con aceite. Y yo espero que nada me afecte. Alguien alabe y glorifique al Señor. Que Dios me mantenga bien lleno de aceite. Decía una hermana de Nicaragua, decía, es que tiene aceite, todo le resbala, decía ella. Y una hermana que conocimos hace muchos años, ella tenía ese dicho muy de ella. Es que yo me echo aceite porque cuando uno tiene aceite todo se le resbala. Así hago yo, aceite, que nada se me pegue, que ningún chisme me afecte, que ninguna bochinchería de nadie me afecte. Alabado sea la gloria del Señor. Puede alabar a Cristo hoy. Dios es bueno. Linda iglesia, yo creo que usted vea algo porque el carácter nuestro no se desarrolla en ámbitos pasivos, en la pasividad. Se desarrolla en medio de experiencias negativas de la vida. Y por eso que es importante que usted tenga una teología acerca de los problemas, un entendimiento de los problemas. Si usted cada vez que tiene un problema se va a estar desanimando de Dios, usted nunca va a poder ser mejor persona ni mejor discípulo. Siempre será el mismo niño berrinchudo en las cosas del Señor. Y Dios está permitiendo los problemas que le permite a usted y a mí, nos los permite porque son parte de la formación, de los procesos de formación en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque tu carácter, el mío, no cambia en la pasividad. Usted no va a cambiar en un ambiente pasivo donde todo el mundo te aplaude, donde todo el mundo te dice, I love you, you love me, como si fuera Barney. I love you, you love me, ¿verdad? El programa ese, I love you, you love me, el Barney. Usted se cree que la iglesia es como el Barney Show. Y yo quiero que usted entienda que eso no funciona así. El carácter de la gente no cambia en la pasividad. El carácter de la gente cambia en medio de los problemas. Tu carácter cambia. Tú sabrás que habrás cambiado cuando dejes de reaccionar como reaccionabas ante los chismes de otra persona. Tú sabrás que has cambiado tu carácter cuando dejes de ser tan tacaño y te des cuenta que ahora te cuesta menos, no te duele tanto dar, porque tu carácter ha cambiado y ha mejorado. Estás aquí. Te darás cuenta que tu carácter está cambiando cuando eres una persona de carácter volátil y te encuentres con alguien que te falte el respeto y tú dirás, oye, sí he cambiado, porque yo en otro momento yo le reviento la cabeza a este hombre. Y si es que yo he cambiado, ¿por qué Dios permite todas esas cosas? Porque tu carácter nunca cambia en la pasividad, en la tranquilidad, en lo relax, en lo confortable. Tu carácter cambia cuando eres confrontado y procesado por cosas que tú dices, ¿por qué, Dios mío, me permites esto si sabes cómo soy? ¿Sabes por qué? Pues por eso mismo, porque Dios necesita procesarte bien procesado en áreas donde tú sabes que eres explosivo, que eres
que no te controlas, esas son las áreas que Dios te va a procesar para que dejes de ser un niño en Cristo y te conviertas en alguien saludable en el nombre poderoso del Señor. ¡Aleluya! Iglesia, el mayor desafío de un visionario no es cómo alcanza sus objetivos, sino cómo maneja sus fracasos y sus pérdidas. Todos los que tenemos visión de algo en la vida, quiere que le diga, vamos a tener, continuamente tendremos fracasos y tendremos pérdidas. Y si usted solamente está acostumbrado a ganar, porque usted dice yo soy más que vencedor y usted piensa que nunca va a perder, hay que entender que Dios va a permitir que tengamos pérdidas y que tengamos fracasos. Porque en las pérdidas y en los fracasos aflora mucho de nuestras convicciones. Si en una pérdida tú te repliegas de las cosas de Dios, de tu fe y de tu servicio, tú estás hablando de que realmente tu carácter no está formado, solamente sabes ir, sabes correr o sabes avanzar cuando está llanito o cuando vas cuesta abajo, pero no sabes caminar hacia arriba, no sabes luchar, no sabes navegar con vientos contrarios. Por lo tanto, en el día de hoy tú tienes que darte cuenta de que Dios utilizará tus fracasos y tus pérdidas para moldear tu carácter, porque un visionario, alguien de unción, alguien de fe, no solamente se le puede medir por las cosas que gana, también se le mide por las cosas que pierde. ¿Puedes decir amén a eso en el día de hoy? Aleluya. Por eso Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Por eso se le conoce como un hombre de fe. ¿Por qué? Porque por fe Job tenía un montón de cosas que él había conseguido por medio de la fe. Pero cuando las perdió todas, su confesión no fue, ¿dónde estás tu Dios? Y ya no, me voy a apartar y me voy a volver un idólatra más. No, la palabra dice que Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, desnudo salí del vientre, desnudo volveré allá. Y aunque me matare, con todo esperaré en Dios. Porque la visión de unción en tu vida y la fe no solamente se mide por lo que arrebata por fe, también se mide por lo que pierdes. ¿Qué has perdido? Dígame, tal vez usted piensa, ¿qué ha perdido usted? Alguien tal vez perdió, puede ser que alguien ha perdido un matrimonio, perdió un matrimonio. Alguien perdió el TPS y se quiere morir porque le quitaron el TPS. ¿Es que acaso usted piensa que el TPS es la fe? Después que no le quiten a Cristo, usted le pueden quitar el TPS. Le pueden quitar lo que le quiten. Porque la fe se mide por las pérdidas, se mide por las ganancias y también se mide por las pérdidas. Si hay fe, te vas a mantener con TPS o sin TPS, vas a seguir alabando a Dios y engrandeciendo el nombre de Dios. Puedes alabar a Cristo en el día de hoy. Aleluya. Iglesia, la identidad en Cristo es importante porque mientras usted no sepa quién es, no podrá caminar hacia su futuro, ni mucho menos caminar en una visión. Usted necesita que el Señor hoy, pedirle a Dios que le dé y le revele su identidad en Cristo. Cuando digo su identidad no me refiero al nombre suyo, ¿cómo se llama usted? Me refiero, eso lo sabe usted, me refiero a la identidad en Cristo. ¿Por qué estoy acá? Fue algo que yo tuve que un momento dado de mi vida descubrir también. Yo quería hacer un montón de cosas menos pastor en Cristo. Pero ¿qué pasa? Dios me dijo, no, pues no es por ahí, es por acá que vas. Y el Señor me dio la identidad que Él quiso. Yo hubiera querido hacer otra cosa. Habían otros ministerios que me llamaban mucho más la atención que este. Pero Dios dijo, no, este es el que vas a hacer. Yo quise ser cantante, yo quise ser un montón de cosas en Cristo y ninguna se me dio. Se me dio lo que Dios quiso que yo fuera. Pero eso es en el ámbito ministerial. Pero no todo es ministerio de pastor y evangelista. Hay identidad en Cristo. Usted está aquí por una razón. Usted está aquí con un propósito. La palabra describe a un hombre llamado Besaleel en el libro de Éxodo que cuando Dios le da las instrucciones a Moisés del tabernáculo, Moisés no tiene ni idea de cómo se hace eso. Pero dice la palabra que tiene a uno que Dios le había dado ciencia, un artesano,
diestro, que jamás pensó que su artesanía estaría disponible al servicio de Dios. Y así muchas cosas más que te puedo decir. Iglesia linda, Dios te ha dado un oficio, unas habilidades, y esas habilidades tienen que ser puestas al servicio del reino de Dios. Y Dios te abrirá puertas grandes y maravillosas. ¿Puedes alabar a Dios en el día de hoy? Aleluya. ¿Piensa usted que no? Se lo voy a demostrar. Dice la palabra que el copero, aquel que metieron preso con José, ¿qué hacía ese hombre? Ese hombre lo que hacía era servir al rey, servirle el vino, probarle la comida. Era el que la atendía. ¿Y qué dice la palabra? Que lo meten preso. ¿Y qué tiene que ver eso con los planes de Dios? Pues todo tenía que ver, porque por medio de ese hombre Dios lo usa para que José llegue hasta donde Faraón y él pueda ver algo y entender unos sueños que él no entendía, y también poner a José donde Dios quería ponerlo. Dios siempre ha usado la gente para la gloria de su nombre en el ámbito en que se mueven. Dios te quiere usar en el ámbito que tú te mueves. Alabado sea la gloria de Dios. Descubre esa identidad en Cristo y verás el favor de Dios en tu vida. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Iglesia, quiero ir terminando. Quiero ir terminando ya. Deuteronomio 34:10 dice: y nunca más, diga, y nunca más, se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él, en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. El mismo hombre que hemos dicho que tuvo esta falencia en su carácter, Dios dice, y nunca más se levantó uno como él. Inclusive el mismo Josué hizo milagros, porque dice la Biblia que Moisés impuso sus manos sobre él. Que eso lo debí decir antes, pero lo digo ahora. Dice la palabra que Moisés puso sus manos, antes de morir, Moisés puso sus manos sobre Josué. Y dice que Dios comenzó a usar a Josué con señales y milagros porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Eso habla de la manera y la forma en la cual surgen los nuevos ministerios y los relevos ministeriales. El desorden que usted ve hoy, de gente enchismada, enojada, que sale enchismado de una iglesia y decide poner otra, eso lo vemos todo el tiempo. Todo el tiempo se ve, y usted también lo ha visto. Porque ¿de dónde surgió? No, que nos enojamos y decidimos abrir un grupo. Cada vez que usted vea eso, pare la antena, porque si no es hoy, es mañana o el mes que viene, eso va a terminar muy mal. Y los que están ahí adentro terminarán peor. No respalde a nadie que se mueva de esa manera. Josué fue lo que fue porque Moisés le impuso las manos. Josué nunca había visto un milagro hecho por él. ¡Nunca! Josué era un guerrero, un militar, un general de ejército, uno que peleaba con enemigos. Eso era Josué. Pero el día que Moisés le puso las manos, su identidad cambió. Y le dijo Dios, como estuve con Moisés, estaré también contigo. Y vio señales, vio el Jordán abrirse, vio cosas similares a las que hizo Moisés y cosas que Moisés nunca hizo. Porque Moisés oró por maná, Moisés oró por el mar rojo, pero también dice la palabra que Josué oró un día para que el sol se quedara ahí y que la luna se quedara allá, y se hizo un día de 24 horas sin noche, porque Josué oró y Dios lo escuchó. Pero ¿por qué pasó eso? Porque Moisés había impuesto sus manos sobre él. ¿Tú estás aquí conmigo en el día de hoy? ¿Puedes alabar a Dios en el día de hoy? ¡Aleluya! Póngase de pie. Iglesia linda, termino con esto. Nadie madura por atravesar adversidades. Maduramos al someternos a los métodos divinos durante dichas adversidades. Quiero que te quedes con esto en tu corazón, porque aquí hay mucha gente que le ha pasado un poco de todo. Pero desgraciadamente, a pesar de, tengo que decir que no todos han madurado, a pesar de que han pasado por muchas situaciones.
Porque lo que te hace a ti madurar no son las situaciones que vives, sino tus actitudes ante los métodos divinos de Dios, en los procesos de Dios. ¿Cuáles son tus actitudes? Pastor, he sido difamado. Muy bien, ¿has sido difamado? ¿Cuál fue tu actitud ante la difamación? Pues yo lo difamé más. Pastor, conocí a uno una vez, yo les conté eso una vez hace unos años, cuando era miembro en la iglesia, llegó un hermano con la frente, le agarraron como 5 o 6 puntos en el mismo medio de la frente, llegó a la iglesia y ¿qué te pasó? No, que por predicar a Cristo, mire, pero yo lo perdoné, me dijo, yo perdoné al hombre. Y nosotros no quedamos conformes con la historia porque lo conocíamos y no nos tenía cara de, como que no encajaba la historia. ¿Y qué fue lo que pasó? El hombre se fue a un sitio y que hablar de Cristo, a un puesto de comida, hablar de Cristo, y en vez de hablarle de Cristo, ofendió a la gente, ofendió al Señor que estaba ahí. Y el Señor agarró un garrote que tenía para los ladrones y se lo dejó caer en la frente. O sea, y tú dices, pastor, lo que sufrió ese hombre por Cristo. No, él no le pasó eso por Cristo. Él le pasó eso por grosero, le pasó eso por irrespetuoso y por no saber transmitir adecuadamente el mensaje. Porque el mensaje de Cristo no se transmite ofendiendo la dignidad de la gente. ¿Está entendiendo eso, linda iglesia? Entonces quiero terminarte con esto. Tú has vivido cantidad de problemas y crisis en tu vida. No lo niego. Lo importante sería cuáles han sido tus reacciones cuando estás viviendo eso. En Cristo hay mucha traición, en el Evangelio hay mucha traición. En el Evangelio a la gente que más uno ha ayudado son los que peor le pagan a uno a veces. Yo he tenido unas experiencias que yo las considero tan impactantes porque hay gente que ¿qué no hemos hecho por esa gente? Y si esa gente me ven hoy por una banqueta, se cruzan a la otra. Y eso, uno es un humano. Y eso lastima. ¿Está entendiendo, linda iglesia? Pero ¿qué puedo hacer yo? Usted puede estar viviendo lo que usted esté viviendo. Dime cómo estás reaccionando y te diré cuánto estás madurando. Si sigues reaccionando como si fueras un inconverso, si me dicen, yo digo más. Si me chismosea de mí, yo también digo chismes de ti. Si tú me haces, yo te hago más. Si tú me tiras una piedrita, yo te tiro un peñón, porque yo no me dejo de nadie. Si ese eres tú, te puede estar pasando lo que te esté pasando y desgraciadamente no estás madurando y desgraciadamente lo tendrás que volver a vivir otra vez porque prueba fracasada es prueba repetida. ¿Sí estás entendiendo? Entonces, iglesia linda, aprendamos de la muerte de Moisés. Termino ya. Moisés comenzó manifestando unas situaciones con su carácter. Agresividad, explosividad, ataques de ira. Se te lo acabo de demostrar. Mató a un egipcio, se peleó con unos pastores el mismo día que llegó a ese pueblo, aunque por razones justas, pero igual se peleó con la gente. Dios graba unas tablas de la ley, los 10 mandamientos, escritos con el dedo de Dios. Y a Moisés en la ira las reventó y las hizo pedazos. Y el último que le costó su victoria, que le costó solamente mirar así y decir, qué linda se ve la tierra, qué bella se ve la tierra, y nunca poner un pie ahí. Cuando Dios le dijo, háblale a la roca, y en lugar de hablarle, la golpeó en la ira. Entonces como que va siendo hora de que vayamos moderando nuestro carácter
y nuestras reacciones antes de que eso comience a traer otro tipo de circunstancias que lo vas a lamentar. ¿Está aquí conmigo? ¿Cuántos quieren orar conmigo hoy? Yo quiero terminar esta reunión orando. ¿Alguien quiere orar conmigo? Véngase conmigo a orar. Yo voy a terminar esta reunión orando. El que quiera orar conmigo, el que no quiera orar, pues no venga. Pero el que quiera orar conmigo, venga y ore. El que de alguna manera se sienta aludido por esta palabra, diga, wow, no había visto ese pasaje de la Escritura de esa manera, pastor. Pues mire, véngase para acá, vamos a sellar esto con una oración. De igual modo, si hay alguien entre nosotros que desee reconciliar su vida con el Señor, que desee restablecerse con el Señor, su comunión, alguien que se ha alejado de los caminos del Señor y le gustaría retomar su vida cristiana una vez más. Tal vez tu carácter, tus actitudes han provocado que reacciones indebidamente y hoy te sientes hasta triste por eso. Pero sabes una cosa, esta palabra no vino para humillarte ni para exponerte, sino para restaurarte. Acérquese al Señor y el Señor se acercará a usted. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si entre los que estamos aquí hay alguien que quiera entregarle su corazón a Jesús, hágame así, diga, yo me gustaría reconciliar mi vida con el Señor. Esa oración es bien importante. La joven quiere aceptar al Señor. Muy bien. ¿Alguna vida que quiera aceptar a Cristo hoy? Recibirle al Señor, reconciliarse con Él, o todos son de casa. Creo que todos son de casa. ¿Quién? La joven. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bienvenida a la familia de la fe. ¿Alguna vida más que diga, yo me gustaría también yo recibir al Señor en mi corazón? Aparte de la joven. Gloria a Jesús. Muy bien. Yo quisiera pedirle a una... Elsie, dirígela a ella en la oración de fe. Dirígela a ella. Ella te va a ayudar en la oración de fe. Aleluya. Mientras oramos acá por todos los que estamos aquí en el día de hoy. Mire, estas prédicas son a veces difíciles para mí de predicarlas. Y desgraciadamente o afortunadamente, yo no voy a traer un vaso de otra parte para que venga a hablar lo que yo debo de decir. Porque si hubiera algún tema en esta iglesia que yo no puedo abordar porque tendría rechazo, yo no puedo ser pastor de esta iglesia. Yo no puedo traer vasos de afuera. Es como el padre que trae al vecino a que le corrija al hijo. Eso no se puede. Soy el padre espiritual de ustedes y los corrijo con amor. Así que les pido ahora que levante sus manos al cielo y cada uno analice lo que lo trajo hasta aquí. Esa área de su carácter, esa área oscura que tal vez se ha manifestado y te está impidiendo conquistar y que te puede impedir incluso arrebatar la victoria que Dios quiere darte. Dios quiere darte victoria. Dios quiere darte lo que te prometió. Y no te conformes a solo verlo de lejos y decir, tal vez pudo ser y no fue, pero mi carácter me privó de mi bendición. Pídele al Señor ahora. Quiero que cada uno ore en sus propias palabras y le diga al Señor, mira esta área y el área que usted sabe que necesita esa intervención de Dios. Ore ahora. Hable con Dios en su propio lenguaje, en sus propias palabras. Dígale, Señor, tú sabes esta área de mi vida. No tiene que decirlo que nadie más lo oiga al lado. Pero si estás teniendo luchas con la inmoralidad, habla con Dios acerca de eso. Si estás teniendo problemas
espirituales o carnales que están definiendo tu destino. Habla con Dios acerca de eso. Si alguien está luchando con la pornografía, hable de eso. Si alguien está luchando con el chisme o con la contienda, hable con Dios acerca de eso. Un temperamento violento, explosivo, agresivo, palabras soeces que son el resultado de lo que hay en tu corazón. Habla con Dios acerca de eso. Tómate un instante, habla con Dios. Yo no soy Dios, yo no te puedo curar, pero el Espíritu Santo sí puede curarte, puede sanarte. Padre, en el nombre de Jesús, Dios del cielo y de la tierra, yo oro ahora delante de ti, Dios del cielo, para pedirte, Dios del cielo, en esta hora por este grupo de hombres y de mujeres que están aquí, Dios del cielo, buscando mejorar sus vidas. Aquí nadie vino porque quiere ser peor. Todo el que se acercó acá se acercó para ser mejor. Dios del cielo, te pido que los bendigas. Te pido, Dios del cielo, que les ayudes. Dios del cielo, que tengas misericordia de sus vidas, que los levantes, los restaures. Dios del cielo, que tu nombre sea glorificado en la vida de ellos. Padre, sosténles con tu mano poderosa. Dios del cielo, Padre amado, ayúdales, Señor, a soportar los procesos de los cambios del carácter. Dios del cielo, que ellos puedan salir victoriosos en el nombre poderoso de Jesús. Que ninguno, Dios del cielo, se aparte por causa de una corrección, por causa de una confrontación espiritual. Dios del cielo, que por el contrario, que amen más la casa de Dios y sepan que en la casa de Dios hay corrección, hay amor, hay guianza en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, en tus manos están ellos, los que están luchando con tentaciones, los que están tal vez en una situación de enemistad, de conflicto con otras personas. Dios del cielo, trae paz a la vida de ellos, Dios del cielo. Restauración, bendición, vida eterna. Los que tienen problemas con las finanzas, Dios del cielo, que les cuesta ser generosos, Dios amado, trata con sus corazones y enséñales que hay cosas más valiosas que lo material. Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, te damos gracias por todo. Iglesia linda, levante sus manos al cielo que despediremos esta reunión. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre de ti. Que tenga Dios de ti misericordia y que te bendiga en cada paso de la vida que vas a dar. Que seas cabeza y no seas cola. Que estés arriba y nunca debajo. Y que el bien y la misericordia te sigan todos los días de su vida, desde ahora y para siempre. Sean todos bendecidos. Gracias por acompañarnos. Bendiciones para todos. Feliz inicio de semana. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Usted está en un tiempo de revelación y palabra de Dios. Usted está en camino a la excelencia. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia.